A lo largo de este curso aprendimos a cómo calibrar instrumentos de laboratorio de manera eficaz y correcta, calcular disoluciones, calcular masas, volúmenes, asimismo a preparar estas mismas disoluciones con valores precisos, para lo que es necesario el uso de básculas analíticas. También comprendimos cuáles solutos eran solubles en diferentes disolventes. Para esto recordamos la importancia de conocer los enlaces y las polaridades de las distintas sustancias. También el manejo de los ácidos y de sus mismos residuos y entre otras mezclas. Con todo esto llegamos a la entrega final, la cual fue la construcción en el mismo laboratorio de un carrito que se propulsa a partir de una pila de celda galvánica. Para la fabricación de nuestro carrito fue necesario realizar el cálculo de la masa del soluto que íbamos a utilizar, tanto el sulfato de cobre, el sulfato de zinc, cloruro de potasio y sulfato de aluminio. Luego mezclamos todas las sustancias en cierta molaridad y en cierto volumen específico. Es importante mencionar que también calculamos los valores de conductividad, pH y temperatura de todas las sustancias. Después de realizar esto, montamos el lugar en donde se iba a llevar a cabo la pila y finalmente probamos si nuestro carrito se movía. Pero vamos a verlo más a detalle. Utilizamos diferentes solutos para experimentar y hacer que el carrito pudiera avanzar, por lo cual nosotros necesitamos calcular cuántos gramos necesitamos pesar en la balanza para hacer que nuestra solución quede a 1 molar. Entonces, hacemos el previo cálculo de la masa molar del sulfato de zinc, donde sumamos cada masa molar de los diferentes elementos. Por ejemplo, en este caso sería el azufre, oxígeno y zinc. Entonces, nosotros solo sumamos un átomo de zinc, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno, por lo cual al hacer esta suma nos da 161.441 gramos sobre mol de sulfato de zinc. Al conocer la masa molar podemos utilizar la siguiente fórmula de la molaridad, entonces donde molaridad es igual a N de soluto, que en este caso sería los números de moles del soluto, sobre volumen en litros, pero nosotros vamos a tomar como referencia lo que son 100 mililitros o 0.1 litros. Al ya tener definida dos incógnitas, que en este caso sería la molaridad y el volumen, se hace un simple despeje donde el número de moles del soluto es igual a molaridad por volumen, que en este caso sería números de soluto es igual a 1 molar por 0.1 litros, dando como resultado 0.1 mol. Ahora que ya tenemos el número de moles que se necesita del soluto, pues nosotros podemos calcular la masa con la siguiente fórmula de mol es igual a masa sobre masa molar. Entonces solo hacemos un simple despeje de la masa, que sería masa es igual a número de moles por masa molar. Nosotros ya conocemos los valores de ahí, por lo cual masa es igual a 0.1 mol por 161.441 gramos sobre mol. Como resultado da 16.1441 gramos de sulfato de zinc. Esto es lo que se requerirá para hacer nuestra solución. Este procedimiento se repetirá en diferentes solutos a 1 molar, pero en el único que ha cambiado es en el sulfato de aluminio, donde lo tomamos como 25 mililitros de solución. En este caso sería 8.55 gramos. Nosotros vamos a requerir un puente salino de cloruro de sodio para medir la conductividad de dos diferentes soluciones, que en este caso vamos a elegir un cátodo y un ánodo, y se eligió pues el cloruro de sodio a 0.1 molar en 100 mililitros de volumen. Entonces necesitamos conocer las masas molares tanto del cloro más bien, y del potasio, y hacer el mismo procedimiento que antes, solamente cambiando algunos valores como lo que es la molaridad y el número de moles que se necesitan para el cloruro de potasio, que ya están previamente calculados. Aquí está el procedimiento donde primero sumamos las masas molares de cada uno de los elementos, hicimos el respectivo despeje y al final se necesita hacer la multiplicación de 0.01 por la masa molar del cloruro de potasio para conocer cuánta masa vamos a requerir, que en este caso sería 0.7551 gramos
de cloruro de potasio para hacer nuestro puente salino. El momento de pesar el soluto y los electrodos fue sumamente importante, ya que así se definiría si nuestro carrito se propulsaría de manera correcta. Esto se debe a que las mediciones tenían que ser muy precisas, ya que está diseñada específicamente para la molaridad mencionada. Utilizamos una báscula analítica, la cual es sumamente precisa para pesar, además de un vidrio de reloj en donde colocamos los solutos poco a poco, esto para evitar que nos pasáramos o nos faltara. Y después de varios intentos logramos obtener la cantidad precisa que íbamos a necesitar para nuestra pila. Con la ayuda de un LabQuest 2 vamos a medir el pH, la conductividad y la temperatura. El pH y la conductividad tienen sensores que tienen que ser calibrados. Como podemos ver, ahorita estamos calibrando el de conductividad. Este se pone al aire y se le otorga al primer valor un valor de 0. Después introducimos al segundo valor un valor de 1000, ya que vamos a introducir, como podemos ver, el sensor en una solución calibrada. Esta siempre tiene que dar 1000 y la solución nos la da el laboratorista. Tenemos que esperar a que el voltaje no varíe. Una vez que esté estable le damos a aceptar y el valor ya va a estar establecido. Como podemos ver, nuestro sensor ya está calibrado. Ahora calibraremos nuestro sensor de pH. Le damos a sensores calibrar, pH calibrar ahora. Nuestro primer valor será de 1, ya que como podremos ver a continuación, nuestra primera solución calibradora es de 4. Como podemos ver, tenemos 3 soluciones, una de pH 7, 4 y 10. Introducimos a nuestra primera solución calibradora del sensor. Ahorita estamos otorgando el primer valor, el cual es de 4. La solución de pH 7 no la utilizamos, ya que solo vamos a utilizar con el mínimo y el máximo valor, que es 4 y 10. Esperamos a que se estabilice y le damos a aceptar. Para finalizar, introducimos nuestro sensor a nuestra segunda solución, la cual tiene que darnos un pH de 10. Tenemos que esperar hasta que el voltaje esté estable para no tener mal calibrado el sensor. Una vez este esté estable le damos a aceptar y se le otorga este segundo valor. Y como podemos ver, le damos a aceptar y ya tenemos calibrado nuestro sensor de pH. Estos fueron nuestros resultados en cuanto a las mediciones de pH, conductividad y temperatura con sus distintos sensores. ¿Pero qué nos dice esto? Bueno, pues el pH nos indica que son ácidos, ya que todos tienen un valor bajo. La alta conductividad nos indica que los electrones van a moverse de un lado a otro con facilidad. Y la temperatura solo nos indica que no hay un cambio realmente en cuanto a temperatura ambiente. En este experimento podemos ver presente una celda electroquímica, la cual es un dispositivo experimental para generar electricidad mediante una reacción redox. Las partes de una celda galvánica son las siguientes: semicelda anódica, electrodo anódico, solución anódica, semicelda catódica, electrodo catódico, solución catódica, puente salino, conductor metálico y el voltímetro. En una celda, el ánodo es por definición el electrodo donde se lleva a cabo la oxidación y el cátodo es el electrodo donde se lleva a cabo la reducción. El potencial eléctrico generado en una celda se obtiene mediante la suma de los potenciales del electrodo o bien restando el potencial del ánodo menos el potencial del cátodo. En este experimento, el zinc es el ánodo positivo y forma la oxidación, por lo tanto pierde electrones y es el reductor, y por el otro lado tenemos el cobre, que es el cátodo negativo y es el de la reducción, y por lo tanto gana electrones y es el oxidante. Por convención, a la izquierda se coloca siempre el metal que se oxida y forma el ánodo,
y separado por una barra su ion en estado acuoso. La semicelda anódica se separa de la catódica por dos barras que representan al puente salino. A la derecha se coloca la semicelda del metal que se reduce y forma el cátodo. El metal que se oxida cede electrones al metal que se reduce a través del conductor exterior y este flujo de corriente puede aprovecharse. En la pila se conectan los extremos libres de los dos cables del voltímetro para medir la fuerza electromotriz producida por esta sencilla celda. El puente salino equilibra las cargas que se van acumulando en las dos semiceldas. En la semicelda anódica se acumulan iones positivos, mientras que en la catódica va quedando un exceso de iones negativos de sulfato. La reacción que ocurre en el lado derecho entre el electrodo metálico de zinc y la solución acuosa del sulfato de zinc es la siguiente. Un átomo de zinc sólido en la superficie del electrodo anódico en la semicelda de la derecha, estimulado por los iones positivos del zinc en la solución, cede dos electrones y se desprende del electrodo, pasando a la solución acuosa como un ion doble positivo del zinc. Nos percatamos que el resultado neto fue que un átomo de zinc neutro de metal, mediante la pérdida de dos electrones, pasó a ser un ion de zinc que se suma a la solución acuosa, de modo que la barra de zinc perdió un átomo y la solución adquirió un ion doble positivo. Los electrones liberados preferirán moverse por el cable externo hacia el metal de la otra semicelda con carga positiva, que es el cátodo. La barra de zinc va perdiendo masa ya que sus átomos pasan gradualmente a la solución acuosa. La oxidación del zinc puede resumirse así. La reacción que ocurre en el lado izquierdo es similar, pero el cobre de la solución acuosa capta dos electrones provenientes de la otra semicelda y se deposita en el electrodo de cobre. Cuando un átomo capta electrones se dice que se reduce. La reacción de reducción del cobre se escribe así. La barra de cobre va ganando masa ya que los iones de la solución pasan a la barra. La oxidación se produce en el ánodo negativo, el cual repele los electrones, mientras la reducción ocurre en el cátodo positivo, que atrae a los electrones. El intercambio de electrones se produce a través del conductor externo. Finalmente, podemos decir que el carrito se mueve gracias a que, al estar conectadas eléctricamente, ocurre que en el zinc se producirá oxidación, mientras que en el cobre habrá una reacción de reducción. Esto se debe a que el grado de oxidación del zinc es mayor que el del cobre. A pesar de lo previamente mencionado, tuvimos problemas para que el carro funcionara, ya que el voltaje no era suficiente, así que terminamos usando solo la solución de sulfato de cobre, en la que interactuó tanto el aluminio como el cobre.